Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la primera de las mesas redondas del día de hoy, que tiene un título, la verdad es que bastante atractivo. Humanización y buenas prácticas en la atención al colectivo de personas con enfermedades raras. Yo soy Paloma Echevarría, soy la decana de la Facultad de Enfermería de esta universidad y para mí, pues, hablar de humanización es como mi tema favorito. Un poco triste tener que hablar de humanización en la salud, es decir, que no fuese algo absolutamente asumido entre humanos. Hablar de humanización parece un poco paradójico, pero la verdad es que, desgraciadamente, tenemos que hacerlo así y se habla ahora mucho de humanización. Y tengo tres personas en esta mesa que creo que nos van a facilitar unas claves realmente bonitas e interesantes respecto a esto. A mi derecha está Raquel Soriano, que es maestra de Pedagogía Terapéutica. Perdón, a mi izquierda. Raquel Soriano, que es maestra de Pedagogía Terapéutica y especialista en comunicación aumentativa y alternativa, y será ella la que dé inicio a la mesa. A continuación nos hablará María Carla Guerrero Leiva, que es doctora en Psicología Clínica y de la Salud y máster en Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje. Y terminará, la última intervención será de Antonio Balbuena, que es catedrático de Psiquiatría del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que, bueno, pues vamos a dar inicio con la primera de las ponencias, de Raquel Soriano, que, como he comentado, mientras ella pone la diapositiva, la presentación, es maestra de Pedagogía Terapéutica con 19 años de experiencia trabajando en atención directa con personas con discapacidad en Virgen de la Esperanza de Yecla, en Murcia. Es especialista del aula de estimulación multisensorial de este centro y formadora de Basal Stimulation, especialista en comunicación aumentativa y alternativa por la Universidad de Chile. Su ponencia se titula Atención a personas con necesidades complejas de comunicación. Cuando quieras, Raquel. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todo el comité organizador de esta jornada por dar vida, al Congreso Internacional y dar visibilidad a todas las enfermedades raras y también a todos los trabajos, a todas las investigaciones, para que podamos aprender un poquito más y nos aporten un poco en la práctica diaria a los que somos profesionales y a los familiares también, para acompañar de un modo diferente a estas personas con enfermedades raras. Luego me gustaría también darles las gracias por invitarme a participar en estas jornadas para hablar de uno de los temas que más me apasionan, como es la comunicación aumentativa y alternativa. Y bueno, por último, daros las gracias a todos y a todas vosotras, pues, por invertir vuestro tiempo y venir hoy a compartir con nosotros este congreso. Bien, según la Organización Mundial de la Salud, hay cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población. Pues bien, entre todas estas personas hay muchas personas que tienen necesidades complejas de comunicación. Y esto lo que hace es que afecta a su desarrollo global e integral, ¿vale? Y aparecen dificultades a nivel cognitivo, emocional, social y conductual en todas estas personas. ¿Cuándo pueden existir o aparecer necesidades complejas de comunicación? Pues a lo largo de toda la vida, empezando desde edades tempranas, pasando por la fase adulta y terminando en la tercera edad, ¿vale?, en la vejez. Por tanto, cualquier persona puede tener necesidades complejas de comunicación en un momento puntual de su vida o a lo largo de toda la vida, ¿vale?, y presentar desafíos en la comunicación, teniendo un lenguaje oral muy precario o incluso nada de lenguaje oral. Ahora yo os planteo una pregunta. ¿Qué pasaría si no pudieses comunicar todo lo que sientes, necesitas o piensas, o la otra persona no te entendiera? ¿Cómo os sentiríais? Pensar un minutillo
en ello. Yo lo he expresado con esta imagen, ¿vale? Quizás si nos ponemos en la piel de ese niño, de esa niña, de esa persona que no tiene lenguaje oral, quizás podemos entender su frustración, su estado emocional fluctuante, incluso muchas veces su apatía. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros no le damos realmente importancia a la comunicación, porque nosotros tenemos lenguaje oral y nos comunicamos todos los días y expresamos nuestras necesidades, cómo nos sentimos, damos información al otro y nos relacionamos con el otro a través de la comunicación. Pero ¿qué pasa con la persona que no tiene lenguaje oral? ¿Qué pasa con esa persona que no puede acceder a la comunicación? Pero hay que tener en cuenta que todos, absolutamente todos, necesitamos comunicar y comunicarnos. Y además, la comunicación es un derecho universal, ¿vale? Ya el Comité Técnico de Conjunto Nacional creó el derecho a la comunicación para todas las personas, independientemente de su diagnóstico, de su enfermedad o de su discapacidad. Hoy en día todas las personas tenemos derecho a comunicarnos. Y nosotros, como profesionales, como familiares y como personas, tenemos el derecho y el deber de facilitarles el acceso a la comunicación. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. ¿Qué es la comunicación aumentativa y alternativa? Las siglas son CAA, que cada vez se está oyendo más y se está escuchando más. Pues simplemente es el conjunto de herramientas y estrategias que ayudan a la persona con necesidades complejas de comunicación a afrontar sus desafíos en la comunicación, ¿vale? La A de aumentativa es para personas que tienen lenguaje oral, pero con el lenguaje oral que tienen no pueden acceder a todas las funciones de la comunicación. Entonces, lo que hacemos es ayudarle a complementar ese lenguaje oral. La A de alternativa es para las personas que no tienen nada de lenguaje oral o que el lenguaje oral que tienen es incomprensible y lo que hacemos es dar una alternativa a ese lenguaje oral a través de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación. Por tanto, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, las siglas que son SAC, lo conoceréis por SAC, Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación, ya es el soporte y el modo de acceder a la comunicación, ¿vale? Por un lado estaría la comunicación aumentativa y alternativa, que serían todos los planteamientos teóricos, y por otro lado estarían los SAC, que es la materialización o el sistema de comunicación. Hay diferentes tipos de sistemas aumentativos de comunicación y se clasifican en sistemas sin ayuda y sistemas con ayuda. Dentro de los sin ayuda se utiliza los signos o alguna parte del cuerpo para acceder a la comunicación. No se utiliza ninguna herramienta externa. Y entre ellos encontramos pues, los gestos, los signos, como el alfabeto dactológico, la palabra complementada o el Benson Sefer. Tengo que puntualizar que la lengua de signos no es un SAC, ¿vale? La lengua de signos es una lengua materna y, por tanto, es un lenguaje. Sin embargo, la palabra complementada o los otros signos que utilizamos sí que son un sistema aumentativo y alternativo de comunicación. Y luego tendremos también las vocalizaciones o las aproximaciones de palabras. Bien, luego estarían los sistemas con ayuda. Dentro de los sistemas con ayuda tendremos los de baja tecnología, en los que tendremos soportes o tableros con pictogramas, con fotografías, con letras. Luego tendremos libros de comunicación o paneles de comunicación. Es súper importante diferenciar entre lo que es un sistema aumentativo de comunicación de baja tecnología y lo que es el uso aislado de pictogramas. Hoy en día cada vez se utilizan más pictogramas, ¿vale? Y hay mucho acceso cognitivo a través de pictogramas. Pero para que sea un sistema aumentativo de comunicación de baja tecnología, esa persona tiene que comunicarse con esos pictogramas que le damos. No vale solamente con ponerle quiero agua, quiero ir al baño. Así solamente doy dos mensajes. Entonces tengo que asegurarme de que el sistema que yo le dé con ese sistema pueda cumplir todas las funciones del lenguaje. Y luego estarían los de alta tecnología, en los que ya encontramos los comunicadores dinámicos con salida de voz, ¿vale? Que irán siempre acompañados por software específicos de comunicación. Bien, cuando nos iniciamos a implementar un sistema aumentativo y alternativo de comunicación, normalmente
Surgen muchas dudas, surgen miedos, surgen inseguridades. ¿Por qué? Porque no conocemos estos sistemas y no sabemos ni por dónde empezar o cómo seguir en comunicación aumentativa y alternativa. No sabemos qué dispositivo elegir, cómo personalizarlo, cómo acompañar a esa persona. O muchas veces encontramos a personas que tienen un dispositivo de comunicación, pero se ha quedado anclado en la simple petición y no avanza. Entonces ahí algo falla. Habrá que evaluar y ver cómo acompañamos a esa persona a que desarrolle verdaderamente el lenguaje y la comunicación. Bien, para implementar un sistema aumentativo y alternativo de comunicación, yo tengo que dar unos pasos, ¿vale? El primer paso va a ser creer en la persona. Yo tengo que creer que ese niño, esa niña o esa persona con una enfermedad rara puede comunicarse y tengo que presumir competencia. El siguiente escalón será evaluar a esa persona y evaluar el entorno para realizar un plan de intervención. El siguiente será seleccionar el dispositivo de comunicación, porque cada persona va a necesitar un dispositivo diferente. Y el siguiente será personalizarlo a cada persona. Y por último, habrá que ir acompañando, porque tú no le puedes dar un sistema de comunicación a una persona y con ese sistema ya sé hablar o ya sé producir lenguaje. No, tenemos que acompañarlo a través de metodologías y estrategias propias de comunicación aumentativa y alternativa. Y el último escalón será implementar ese sistema de comunicación y utilizarlo en todos los entornos, ¿vale? No solamente que se utilice en clase de logopedia o en casa, sino en todos los entornos en los que se encuentre la persona para poder implementar el sistema. Bien, todos los escalones son súper importantes, todos tienen el mismo valor y no me puedo saltar ninguno, ¿vale? Porque se complementan. Ahora voy a pasar a explicar un poquito por encima cada uno de estos escalones. El primer escalón hemos dicho que es creer en la persona. Por tanto, tengo que pensar que cualquier niño, cualquier persona, independientemente de su edad, de su sexo, de sus capacidades cognitivas, de sus capacidades o necesidades perceptivas, sensoriales o motrices, puede comunicarse. ¿Cuál es el problema que encontramos en la sociedad? Que hay muchos mitos alrededor de la comunicación aumentativa y los mitos son falsas creencias que nos hacen no pasar este escalón, no creer en la persona y, por tanto, no ofrecerle el sistema. En esta pequeña charla no puedo ponerme a explicar todos los mitos, pero uno de ellos, por ejemplo, es que la comunicación aumentativa y alternativa frena el lenguaje oral. Otro que si es muy pequeño, no, porque igual habla. Otro que hay que tener competencia comunicativa. Pues bien, o inteligencia o capacidad cognitiva. Pues bien, desde comunicación aumentativa y alternativa hay muchos estudios y hay evidencia científica. Entonces nos basamos en esa evidencia científica para derribar todos estos mitos, ¿vale? Pero, como he dicho, en esta pequeña charla no puedo explicarlo todo, pero para que sepáis que hay mucha evidencia y nos tenemos que agarrar a esa evidencia científica para defender la comunicación aumentativa y alternativa y darle el derecho a la persona a que se pueda comunicar. Bien, el siguiente escalón hemos dicho que sería evaluar. Tendríamos que evaluar tanto a la persona como al entorno, ¿vale? A partir del modelo de participación. ¿Qué significa eso? Que de comunicación aumentativa y alternativa no se evalúa a la persona como candidato, sino que se evalúa para ver las fortalezas o ver las barreras que encontramos y a partir de ahí hacer un plan de intervención, ¿vale? De la persona, le voy a decir muy rapidillo, se evalúan, por ejemplo, las capacidades y necesidades, ¿vale? Tanto sensoriales como cognitivas, como motrices. Luego se evalúan las formas de comunicación actuales, se utiliza dispositivo de comunicación, si no lo utiliza, cómo es su comunicación no verbal, los intereses que tiene para poder hacer el plan de intervención, el perfil comunicativo y su nivel de competencia comunicativa. Se evaluará la competencia lingüística, en la que recogemos información sobre las habilidades que tenga comprensivas y expresivas del lenguaje y el nivel de alfabetización, la competencia operacional, para ver las habilidades que tiene esa persona para manejar el dispositivo, la social, cómo son las interacciones con el otro, y la estratégica, qué estrategias utiliza para reparar cualquier falla de comunicación. Pues bien, a partir de esta evaluación que he dicho así a muy grandes rasgos, lo que nosotros hacemos es una evaluación dinámica
en la que se elige, por un lado, el sistema aumentativo y alternativo de comunicación. Y, por otro lado, se realizará o se mejorará el plan de intervención. Pero, como estamos diciendo, la comunicación es un proceso compartido y bidireccional. El éxito de la interacción depende no solo de la persona con necesidades complejas de comunicación, sino también del acompañamiento que haga el compañero de comunicación y del entorno. No puedo echar todo el valor para que la persona aprenda a la persona, sino a nosotros mismos, a los compañeros de comunicación y al entorno. Por eso también se evalúa el entorno, ¿vale? ¿Y qué evaluamos? Pues sobre todo a los compañeros de comunicación, cómo se comunican con la persona, si tienen formación en comunicación aumentativa o no lo tienen, y el entorno, si se les están dando posibilidades o oportunidades para comunicarse. Y a partir de ahí se sacan unas barreras o unos apoyos, ¿vale? Encontraríamos por un lado las barreras políticas, que esto va enlazado todo a la normativa y a las leyes, pero qué suerte que hoy en día la sociedad ha avanzado tanto que ya tenemos la ley que defiende que toda persona tiene derecho a comunicarse, y con esa ley yo puedo derribar muchas barreras. Además, ahora en Murcia ya por fin, hace 2 semanas, ya tenemos en la cartera de Sanidad que la persona o la familia puede ir con una persona con necesidades complejas de comunicación y Sanidad puede dotarle de ese sistema aumentativo y alternativo de comunicación. O sea que hay una barrera política que se ha derribado, que es la económica. Entonces, ya sabéis que en adelante son solamente los lectores oculares, pero bueno, vaya avanzando. O sea que cualquier niño o cualquier persona, por ejemplo, con ELA o otra enfermedad que pueda acceder a través de su mirada, si va al rehabilitador ya le pueden recetar ese sistema aumentativo de comunicación, ¿vale? Lo siguiente que nos encontramos son las barreras prácticas. ¿Esto qué significa? Que hay entornos que no ven adecuado el uso de los sistemas aumentativos de comunicación. Por ejemplo, yo me he encontrado aulas o colegios o centros que dicen no, yo estoy aquí en mi aula no, porque esto es un follón, porque es que aquí se me van todos a despistar. ¿Cómo se derriba esta barrera? Con la ley en la mano. Hay una ley que dice que el niño tiene derecho a comunicarse y esto va con él porque es su voz, ¿vale? Las siguientes barreras que nos encontramos son las actitudinales, personas o centros que tienen sentimientos negativos hacia la comunicación aumentativa o alternativa o que no creen que esa persona puede comunicarse. ¿Cómo se derriba esta barrera? Pues también se derriba con la evidencia científica, ¿vale? Argumentando todos los beneficios de la comunicación aumentativa y alternativa. La siguiente barrera es la de conocimiento. Hay muchísimas personas hoy en día que no saben qué es la comunicación aumentativa y alternativa, que no saben qué es un sistema aumentativo de comunicación. ¿Cómo se derriba? Pues con charlas como esta o con congresos como estos, dándolo a conocer. Y la última barrera sería la de habilidad. Podemos encontrar a personas que crean enormemente en la comunicación aumentativa y alternativa, que apuesten por ella, pero que no sepan realmente cómo acompañar a la persona para que desarrolle el lenguaje y la comunicación. ¿Cómo se derriba esta barrera? Pues con formación, a través de una especialista de comunicación aumentativa y alternativa que le dé las herramientas adecuadas y que cree un plan de intervención para acompañar a esa persona, ¿vale? Bien, el siguiente escalón, lo importante será convertir todas las barreras en apoyo, que es lo que estamos diciendo, ¿vale? Para ir avanzando en el plan de intervención. El siguiente paso, ¿qué será? Seleccionar el dispositivo de comunicación. Tengo que seleccionar la manera de acceder, tengo que seleccionar el código lingüístico que va a tener ese dispositivo y el dispositivo en sí, ¿vale? Hay diferentes maneras de acceso. Yo puedo acceder de manera directa, o sea, que el niño o la persona acceda con el dedo o con alguna parte de su cuerpo, como puede ser también con la mirada, o de manera indirecta. De manera indirecta, yo accedo con un pulsador en la que la persona le va dando al pulsador y el programa va haciendo como un escaneo de las celdas. Y cuando llega a la celda adecuada, la persona clica con el pulsador con una parte del cuerpo. Y luego me gusta poner siempre esta foto, que es de una adolescente, chica ya,
que desde muy pequeñita se le ha acompañado para conseguir su sistema aumentativo y alternativo de comunicación, y ella se comunica a través de sus pies. O sea, en sus pies lleva los pulsadores y maneja el ordenador. Y puede tener una charla normal y corriente con cualquier persona. Ya tiene hasta WhatsApp. Y, como dice ella, que alguna vez me la ha llevado a alguna conferencia, ya compra la ropa por Internet, se mete en Zara y elige su ropa. O sea, ahí se han derribado unas barreras súper importantes, ¿vale? ¿Más productos o más accesos de apoyo? Pues podemos acceder por soplido, podemos acceder con la cabeza, podemos acceder con el mentón, con la mirada, podemos acceder a través de teclados adaptados, a través de ratones adaptados, y luego hay que poner siempre el soporte de sujeción, ¿vale? Que haya un buen soporte para que la persona pueda acceder al dispositivo. El código lingüístico de estas personas que utilizan, pues tendremos códigos pictográficos, que son a través de pictogramas, en lo que hay diferentes tipos de dibujitos o de símbolos. Y yo y en la evaluación se elegirá el símbolo que mejor se adapte a cada persona. Y luego tendremos el sistema alfabético, que es el fin último de la comunicación aumentativa y alternativa. Alfabetizar a esa persona para que pueda producir todos los mensajes que quiera, ¿vale? Y luego va con pequeñas frases ya estructuradas y hechas para fluir más rápido en la comunicación. Bien, luego tendríamos que elegir el dispositivo, y en el dispositivo tendremos que tener un soporte y un programa, ¿vale? Dentro de los soportes pues tendremos un ordenador de sobremesa, tendremos un iPad, tendremos un móvil o un dispositivo dedicado. El dispositivo dedicado es el dispositivo que lleva todo en uno, ¿vale? Si es por acceso por mirada, llevará el acceso por mirada, llevará el software, lleva el soporte, ¿vale? Va todo dentro de ese dispositivo. Y luego tendremos los programas de comunicación aumentativa y alternativa. En español están todos estos programas. Cada programa o cada software de comunicación aumentativa y alternativa va a ser compatible con un sistema operativo, con un soporte, va a tener unos vocabularios preconfigurados, va a tener unos símbolos, y yo los tengo que conocer y se los tengo que enseñar al familiar o a la persona y explicarle los pros y los contras de cada programa, y que la propia persona o la propia familia elija ese dispositivo. No dárselo nosotros por decir, toma este, no. Te voy a explicar las ventajas y los inconvenientes y tú eliges el sistema. ¿Cuál será el más adecuado? Pues dependerá de la evaluación que hagamos. Dependerá de si accedes por mirada, de si no accedes por mirada, de si tu código lingüístico es pictográfico, es alfabético, de tu manera de acceder, de muchísimas cosas, ¿vale? Pero es súper importante y suma mucho el dispositivo que utilice la persona, porque tenemos que pensar que ese dispositivo va a ser su voz y va a ser su herramienta para desarrollar lenguaje y para comunicarse. Vale, el siguiente paso ya sería personalizar. Yo ya tengo el dispositivo, ya he elegido el programa, ya lo tengo todo. Ahora tengo que personalizar el dispositivo y el programa a cada persona, porque cada persona es única y especial. A grandes rasgos, ¿qué personalizo? Pues por un lado, los ajustes del sistema y el acceso. Personalizo cómo va a acceder, cómo va a hacer el clic, si lo hace el clic cuando pulso o cuando suelto, el tiempo de permanencia si es por mirada, la voz que va a tener, la velocidad, etcétera. Luego personalizo la apariencia, el número de botones que va a tener, el tamaño, si tiene que necesitar contraste porque tiene una deficiencia visual, etcétera. Y por último, evaluaré el vocabulario, que esto da para un curso entero. Pero el vocabulario es súper importante. Hay un vocabulario que no se toca, que es intocable, que desde comunicación aumentativa y alternativa lo llamamos vocabulario núcleo, que ese vocabulario que me va a permitir a mí interaccionar con cualquier persona en cualquier momento. Y es el que utilizamos nosotros comúnmente en el 80% de la interacción. Y ese vocabulario no se toca, y ese vocabulario tiene que estar en cualquier dispositivo. Si no lo está, estoy limitando a la persona, ¿vale? Y luego tendré un vocabulario periférico, que ahí estarían todos los sustantivos, que ese vocabulario ya sí que lo personalizo a cada persona, ¿vale?
Por tanto, hay que adaptar el dispositivo a cada persona, personalizar y mantener organizado el vocabulario a partir de las premisas y la evidencia científica, ¿vale? Por ejemplo, os voy a hacer una preguntilla. Desde aquí, desde este tablero, ¿qué podríamos comunicar? ¿Qué mensajes os salen? Nos sale quiero agua, quiero pipí, quiero tal. ¿Qué nos sale? La petición. Yo ya no me puedo comunicar más. Y la sociedad está llena de comunicadores así, de tableros así. Y así lo único que estamos haciendo es limitar a la persona. Sin embargo, si yo os pongo esto, ¿qué puedo comunicar? Podría comunicar muchísimas cosas. Podría comunicar, voy a casa, ¿me ayudas? Ahora no, después. ¡Qué bien! ¿Hacemos algo diferente? ¿Quién viene? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Me gusta? ¿Vale? Puedo comunicar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque tiene un vocabulario núcleo. Vale. Importante que nos aseguremos de que tenga un vocabulario que la persona se pueda comunicar. El siguiente escalón ya es acompañar a la persona, ¿vale? Y la acompañaremos a través de un plan de intervención. En ese plan de intervención tengo que tener en cuenta quién, cómo, para qué, dónde y cuándo acompaño a la persona. ¿Quién acompaña a la persona con necesidades complejas de comunicación? Si solamente la acompaña un logopeda o un especialista durante 2 horas a la semana, difícilmente va a poder desarrollar lenguaje. Lo tiene que acompañar, como dice mi compañera Begoña Llorens, toda una tribu de comunicación. El papá, la mamá, los amigos, los maestros, todos. ¿Cómo acompañamos? Pues acompañamos a través de metodologías y estrategias propias de comunicación aumentativa y alternativa, como el lenguaje natural asistido. ¿Qué es el lenguaje natural asistido? El lenguaje natural asistido simplemente consiste en modelar y verbalizar el mensaje de manera oral a la misma vez que se va pulsando en el dispositivo. ¿Vale? ¿Y en qué se basa? Pues se basa en la premisa de enseñar a comunicarse, a desarrollar lenguaje de la misma manera que hemos aprendido nosotros. ¿Y cómo hemos aprendido nosotros a hablar y a comunicarnos? Viendo y escuchando hablar a otras personas. Por tanto, yo no puedo darle a un niño o a una persona un dispositivo y que aprenda a hablar. Tendré que utilizarlo y servirle de modelo para que aprenda cómo desarrollar ese mensaje y cómo comunicarse. ¿Vale? ¿Cómo acompañamos? Pues a través de un plan de intervención con objetivos concretos. Y luego, ¿para qué acompañamos? Pues para ofrecer oportunidades comunicativas y desarrollar el lenguaje y la comunicación. Estas dos ideas están íntimamente relacionadas. Yo necesito desarrollar lenguaje, para desarrollar lenguaje necesito que me ofrezcan oportunidades comunicativas. Y para comunicarme necesito desarrollar un lenguaje, ¿vale? Por último, ¿dónde y cuándo acompañamos? Pues en todos los momentos. La persona tiene que tener acceso a su dispositivo las 24/7, igual que nosotros usamos nuestra voz las 24/7, 24 horas durante los 7 días de la semana. Y por último, el último paso será implementar ese sistema de comunicación y usarlo en todos los entornos. Usarlo en casa, usarlo en el centro de día, en el colegio, en el hospital, en el parque, en las actividades de ocio, cuando me voy de vacaciones y con todas las personas, ¿vale? Y una reflexión que quiero que hagamos. Un niño de 18 meses está expuesto a más de 4.000 horas de lenguaje oral, ¿vale? A los 18 meses. ¿Y qué pasa con la persona que utiliza un sistema aumentativo y aumentativo de comunicación? Habrá estado expuesto a ese nivel de lenguaje si va solamente 1 o 2 horas semanales a logopedia cuando alcance 84 años. Por tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Acompañarle toda esa tribu para que pueda tener esos modelos. Y además, si os fijáis, un niño de 18 meses todavía no estructura bien el lenguaje. Entonces, no puedo pedirle a una persona con necesidades complejas de comunicación que tenga un dispositivo y a los 3 meses lo esté utilizando, ¿vale? Por tanto, lo que debemos de hacer es acompañar, modelar y enseñar ese lenguaje en su dispositivo y no cansarnos de acompañar. Y por último, ¿qué es lo más importante?
Me gustaría poner un pequeño vídeo que dura nada y ya termino, para no comerme el tiempo de mis compañeros. Si se puede, a ver. Me va. Vale, pues hay un problema técnico, no me va. No va, antes lo probé, iba con lo de la wifi. Vale, luego si eso me están comentando que luego lo intentaremos poner. Vale, en este vídeo simplemente se ve un ejemplo de cómo acompañando a una persona con necesidades complejas de comunicación, utilizando todo el rato y modelando el papá, la mamá, el profesor y todos los compañeros, va adquiriendo ese lenguaje, ¿vale? Y por último, para terminar, si algo falla, ¿qué es lo que tendré que hacer? Bajar escalones y revisar qué es lo que está pasando. ¿Será que está mal personalizado el sistema de comunicación? ¿Será que no le estamos acompañando con metodologías de comunicación aumentativa y alternativa? Eso es lo que tendré que ir mirando. Y por último, solamente deciros que sin comunicación no somos nada. Acompaña a la persona y comienza a subir los peldaños para que pueda comunicarse. Y hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Raquel, por esta presentación tan clara. El vídeo no puedo. Bueno, lo del vídeo veremos ahora después. Es muy poquito tiempo para poder explicar lo que es realmente, pero ha quedado muy claro, como debe ser normal en una experta en comunicación. Claro, pues eso son tantas cosas. Ha quedado muy claro. A continuación, intervendrá Carla Guerrero Leiva, que es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, máster en Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje, ambos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es a la vez licenciada en Biología y también en Psicología, con experiencia en trastornos del neurodesarrollo y problemas de conducta. Y su ponencia se titula Comunicación social asociada a diferencias genotípicas en personas con síndrome de Angelman. Gracias, Paloma. Muy buenos días. Muchas gracias a Juan, a Miguel, a Degenes por la oportunidad de estar aquí en un claustro tan imponente, a las familias, ¿no? con personas con enfermedades minoritarias, a todos los alumnos, a Doria aquí presente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mi presentación es sobre comunicación social asociado a diferencias fenotípicas en personas con síndrome de Angelman. Les voy a presentar parte de los resultados de mi tesis doctoral. Fui asesorada por Karma Bru y Albert Fornieles. ¿Cómo es esto? Ya está. Bueno, hemos escuchado a lo largo de estos 2 días las definiciones de enfermedad minoritaria, donde vemos en la Unión Europea se señala que es aquella enfermedad de baja prevalencia que se presenta en 5 personas de cada 10.000 habitantes, de cada 10.000 personas, y se calcula aproximadamente en 5.000, aunque ayer escuché también en 8.000 enfermedades minoritarias, en donde el 80% serían de origen genético. Esto afecta órganos y sistemas, ¿no? Como el sistema nervioso central, por ejemplo, y puede comportar grave discapacidad física, cognitiva y de la comunicación, ¿no? Que es en este caso que nos referimos al síndrome de Angelman. Esto pues limita la calidad de vida de la persona y está sometida a una condición crónica. La discapacidad intelectual de origen genético corresponde al área de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Ya que cumple con los criterios de aparición temprana, ¿no? Aunque en el caso del síndrome de Angelman el diagnóstico es cada vez más temprano, pero se da en los primeros 2 años de vida, es persistente, dada su condición
crónica es una condición que la acompaña a lo largo de todo el desarrollo. Tiene una severidad de nivel variable, ¿no? En el caso del síndrome de Angelman vemos que varía de acuerdo al subtipo molecular y esto tiene implicaciones en la vida independiente de la persona. Con el avance de la genética, pues hoy se identifican mucho más tempranamente los trastornos del desarrollo que están relacionadas con una enfermedad minoritaria. Una de los niveles de discapacidad puede afectar la comunicación. A mayor nivel de discapacidad intelectual, vemos que el nivel de afectación a nivel de la comunicación y el lenguaje es mayor, ¿no? Ya hemos escuchado a mi compañera, ¿no? de esta mesa, cómo es que la comunicación es un derecho fundamental de la persona. Todos tenemos la necesidad de comunicarnos independientemente de nuestra condición, ¿no? Tenemos la necesidad de comunicar necesidades básicas, ¿no? Así como funciones de socialización, ¿no? Entonces está reconocido como un derecho fundamental en la persona. En España, pues, se estima que viven aproximadamente 268.633 personas que tienen una condición de discapacidad intelectual. El síndrome de Angelman, ¿no? se identificó hacia 1965 por el pediatra inglés Harry Angelman, ¿no? Quien identificó 3 casos, ¿no? de personas con dificultades severas para el aprendizaje, una epilepsia que tenía que se leía un electroencefalograma de características que eran muy similares entre los casos. Lo más importante y que es el motivo de mi presentación es la ausencia del habla en estos casos, ¿no? Además, a nivel motor, presentaban una marcha atáxica, una disposición sociable, ¿no? Precisamente es el nombre posterior que se le da de este Angelman, es por esta apariencia feliz, ¿no? y de una sonrisa permanente. Y bueno, él identifica estos casos hacia 1965, pero es hasta 1982 cuando aparecen publicaciones sucesivas en los diferentes journals, ¿no? Y finalmente se adopta el nombre de síndrome de Angelman. Sin embargo, con el avance de la genética y de la ciencia, es hasta el 2000 aproximadamente, donde se identifican 5 subtipos moleculares, ¿no? El de impronta, el de lesión, que es el más frecuente, el de mutación V3A y aquellos con ausencia de anomalías, ¿no? O sea, no se identifica ningún subtipo a nivel genético. Es en el 2005 donde se establecen los criterios diagnósticos clínicos, ¿no? Y se establece un perfil con unas claras características, dada la frecuencia, por ejemplo, en el 100% de los casos se da discapacidad intelectual, ausencia de lenguaje también es en una frecuencia bastante alta. Y para enfermedades minoritarias en discapacidad intelectual hablamos de una correlación genotipo-fenotipo, ¿no? En donde este correlato genético tiene manifestaciones fenotípicas y a nivel conductual que se repiten, ¿no? en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Además, aquellos de lesión están más afectados que aquellos casos por no de lesión. Entonces, el síndrome de
de Angelman es una enfermedad minoritaria de impronta materna, ¿no? Nosotros tenemos dos genes en donde uno es heredado del padre y uno es heredado de la madre, ¿no? La impronta materna en todos nosotros para el gen y para la porción 15q11a q13, el gen que se manifiesta es el de la madre, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? No se expresa el del padre, ¿no? Pero en el caso del síndrome de Angelman hay una afectación en esta impronta, ¿no? Y tiene todas las manifestaciones a nivel intelectual, a nivel del lenguaje, ¿no? Y una manifestación como trastorno neurogenético. Entonces, aquí tenemos el cromosoma 15, ¿no? Que es el afectado. Vemos la porción, ¿esto cómo es? ¿No? Entonces, vemos esta porción entre la Q11 a Q13, ¿no? Y vemos todos los subtipos moleculares, ¿no? En donde aquellos que tienen un genotipo normal, en donde no se identifica una afectación a nivel de los genes, vemos que son el 12 al 15% de los casos, ¿no? Aquellos que están afectados por una lesión, en donde está cortada esa porción, no está, ¿no? Son el 70% de los casos, y aquellos sin lesión son los de disomía uniparental paterna, en donde los dos genes que se encuentran está duplicado el del padre. En el defecto de imprinting, ¿no? La zona de la impronta es la que está afectada, y en los de la mutación V3A, en donde hay una mutación específica a nivel del gen propiamente, ¿no? El de la madre. Entonces, habíamos hablado de que hay un fenotipo conductual en el síndrome de Angelman a nivel de la cognición, a nivel del lenguaje y a nivel de la conducta, ¿no? A nivel de la cognición ya hemos hablado que estamos frente a casos con discapacidad intelectual severa, ¿no? Con un déficit a nivel de aprendizaje y de la atención, y con una edad de desarrollo en torno a los 3 años aproximadamente, ¿no? Entonces, digamos que son personas que tienen una edad de desarrollo de 3 años a lo largo de toda la vida. A nivel del lenguaje, en el ámbito del lenguaje, hay una ausencia del habla, son personas que no hablan, son no verbales, en donde las características son que comprenden muchísimo más de lo que hablan, ¿no? Comprenden ya que se comunican a nivel de signos, a nivel de gestos, a nivel de la mirada, a nivel del contacto físico, ¿no? Pero toda esta comprensión además es en un nivel mucho mayor que el de la expresión, ¿no? Y principalmente cuando hablamos de la expresión, pues hablamos de la expresión verbal, ¿no? Pero vemos de que en el ámbito de lo no verbal expresan, ¿no? Expresan muchísimas cosas. Entonces tienen muy baja competencia lingüística y su comunicación es principalmente no verbal. A nivel de la conducta ya hemos hablado que es esta apariencia de felicidad con una sonrisa permanente, ¿no? En ocasiones es una risa que se forma como que se torna descontrolada, ¿no? En situaciones que no caen al caso, digamos. Tienen una fascinación por el agua, ¿no? Dado que la estimulación sensorial está dada por su atracción hacia donde hay un grifo, por ejemplo, buscan estas situaciones, ¿no? Por eso es que las familias tienen mucho cuidado con las zonas en
en las que hay una piscina, por ejemplo, ¿no? Porque hay una fascinación por el agua. Hay un trastorno del sueño, duermen pocas horas, ¿no? Por eso es que las familias, pues en las primeras etapas tienen niveles de afectación a nivel de funcionamiento en las rutinas, porque durante la madrugada pues o se despiertan muy temprano, ¿no? O duermen muy pocas horas, ¿no? Entonces esto es una afectación, digamos, a nivel familiar. Hay conductas de hiperactividad, ¿no? Hay una conducta estimulatoria y estereotipada, ¿no? Por eso es que muchas veces tienen perfiles que son muy similares al trastorno del espectro autista. Hay características de autoagresión y de heteroagresión, ¿no? Tienden a jalar el pelo, a peñiscar, ¿no? Pero claro, estas conductas o muchas conductas están dadas por su dificultad para comunicar, ¿no? Son su forma de comunicación. Entonces, todo este fenotipo conductual que observamos cae dentro de lo que es un retraso severo del desarrollo, donde lógicamente las demandas son muy altas, hay una dependencia a lo largo de toda la vida porque necesitan ser asistidos para necesidades básicas como el cambiarse la ropa, como el comer, ¿no? Como el ir al baño, por ejemplo, ¿no? Y lógicamente tienen una alta necesidad de apoyos, ¿no? Alta necesidad de apoyos a nivel motor, ¿no? En muchos casos tienen necesidad de una silla de ruedas, tienen altas necesidades a nivel de apoyos, como los sistemas de comunicación aumentativa, alternativa, y todos estos factores ambientales, a pesar de que hablamos de un fenotipo conductual, o sea que hablamos de un patrón que se repite en todos los casos y a lo largo de toda la vida, sin embargo son factores ambientales que influyen en el fenotipo, dado que si la persona está estimulada, hay una comunicación en casa empleando estos sistemas de comunicación, no solamente en casa, sino en la sociedad en general, ¿no? O sea, creo que todos los que estamos en esta sala deberíamos estar comprometidos y sensibilizados con comprender otros sistemas de comunicación como los no verbales, ¿no? Normalmente es la persona cuidadora de una persona, en este caso de una persona con este síndrome de Angelman, quien conoce a la persona, ¿no? Conoce lo que quiere comunicar a partir de la mirada, a partir de los gestos, a partir de la inquietud motora, ¿no? Pero sin embargo todos deberíamos estar sensibilizados y que conformemos realmente una sociedad inclusiva. Bien, entonces este fenotipo, ¿no? Del que estamos hablando a nivel de conducta, también varía a lo largo del desarrollo, ¿no? Si bien es cierto es que hemos dicho que la persona con síndrome de Angelman a lo largo de la vida tiene una edad de desarrollo de 3 años aproximadamente, sin embargo experimenta cambios que son propios del ciclo vital. Un niño con síndrome de Angelman es un niño, ¿no? Entonces juega con objetos que juega un niño. Un adolescente con síndrome de Angelman tiene mucho interés por la tecnología, por los sistemas touch, ¿no? por socializar más, ¿no? Un adulto con síndrome de Angelman pues quiere una vida mucho más pausada, mucho más tranquila. Entonces, a lo largo de la trayectoria del desarrollo, si bien es cierto es que hay un fenotipo conductual, sin embargo, experimenta las características propias del ciclo vital. Y finalmente, otra característica también es esta relación entre el genotipo y el
fenotipo y que consideramos que es importante para la terapéutica y para la intervención, dado que aquellos con no de lesión están menos afectados que los de lesión, ¿no? Entonces, tienen una mayor posibilidad, ¿no? Y habilidades que se podrían fomentar muchísimo más. Bueno, en el estudio en sí recopilamos una muestra de 25 personas, donde niños hasta los 8 años fueron el 40%, ¿no? Siempre conseguir niños para las muestras en los estudios es mucho más sencillo, en el sentido de que son mucho más visibles, porque los padres están que los llevan a terapia los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, ¿no? Están en una etapa de la explosión. Los adolescentes en este caso son el 28% y los adultos de la muestra fueron el 32%, que en muchos casos los conseguimos en las residencias, dado que hubo estudios que se hicieron en determinadas residencias y se encontró que eran casos que no estaban diagnosticados y que correspondían a síndrome de Angelman, ¿no? Fue muy equiparable aproximadamente entre hombres y mujeres, y a nivel de genotipo, que se corresponde con las proporciones que están en la literatura, el 72% fueron por de lesión y los restantes fueron casos de no de lesión, ¿no? A pesar de ser una muestra aparentemente pequeña, es representativa, dado que la prevalencia del síndrome de Angelman corresponde a una enfermedad minoritaria, ¿no? En España se calculan entre 200 y 280 casos de personas que están afectadas por síndrome de Angelman, ¿no? La procedencia principalmente fue de Cataluña, de Madrid, de Málaga y de Valencia, ¿no? Los objetivos del estudio entonces fueron contribuir a comprender el fenotipo cognitivo-conductual del síndrome de Angelman en relación con el subtipo molecular en el dominio de la comunicación y el lenguaje. Los instrumentos fueron las escalas Bayley de desarrollo infantil para identificar el desarrollo, ¿no? El inventario de la planificación y programación individual, como es el ICAP para lo que es conducta adaptativa, ¿no? Porque en estos casos hablar de cociente intelectual no es un criterio, ¿no? Para estos niveles de discapacidad. El inventario de desarrollo comunicativo de MacArthur, que es un cuestionario que se los da a los padres, que está distribuido en categorías para el lenguaje, ¿no? Y el padre tiene que marcar la cantidad de palabras, tanto que comprende como que habla por cada una de las categorías, y el instrumento, que es el que les presento, ¿no? Que son las escalas de comunicación social temprana, cuyo autor es el doctor Peter Mandy en el 2003, ¿no? Y que lo interesante de esta metodología es que es un instrumento de evaluación directa, ¿no? Evaluar a una persona con niveles de discapacidad severa es un reto para los profesionales, ¿no? Dado que es muy difícil acceder a la persona, tanto por su dificultad para comprender como para expresar. Entonces, nosotros cuando evaluamos con este instrumento, que es un instrumento de evaluación prelingüística, evaluamos tanto la forma como la función, ¿no? Cuando nos referimos a forma, nos estamos refiriendo a la topografía de la conducta, ¿no? Y cuando nos referimos a la función, nos estamos refiriendo a la causa de esta conducta, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, uno dice la palabra cometa, ¿no? En verbal, ¿no? Y pues cometa tiene muchos significados, ¿no? La forma de la palabra es cometa,
¿no? Sin embargo, la función con la que yo comunico esta palabra es diferente. Puede ser una cometa, que es el juguete, puede ser una cometa, puede ser el cometa Halley, que pasa, ¿no? Entonces, de ahí la diferenciación entre lo que es forma y lo que es función, ¿no? A nivel no verbal, formas de las que hablamos, pues hablamos de la mirada, de el señalar, de el mostrar, de el alcanzar algo, de el contacto físico, ¿no? Entonces esa es una forma, pero la función puede ser muy diferente, ¿no? Entonces tenemos funciones de atención conjunta, que es una función declarativa, ¿no? Que es cuando nos comunicamos, estamos mirando este objeto, otra persona y yo, y estamos compartiendo, estamos teniendo una atención conjunta en relación a lo que significa este objeto, ¿no? Entonces está muy relacionado con la socialización. Las demandas, ¿no? Que están dadas por el solicitar, por las necesidades básicas, ¿no? Y la interacción social, ¿no? Que es una necesidad humana, ¿no? Entonces, tenemos la atención conjunta, que para este instrumento se usaron conductas no verbales para compartir experiencias sobre objetos o sobre eventos, y se evaluó tanto el inicio a la atención conjunta, que es muy espontáneo, ¿no? Porque es la apertura hacia la comunicación, y también se evaluó la respuesta, ¿no? Entonces, si es que yo le digo a una persona, ¿no? Si es que señalo algo, ¿no? Pues lógicamente la otra persona mira, ¿no? Me está dando una respuesta a esta comunicación. Igualmente en las demandas, en el inicio, que es el típico quiero, ¿no? el necesito, como la respuesta, ¿no? Cuando tú le dices dame, ¿no? Dame, entonces esa es una respuesta a una demanda. La interacción social también en el inicio y en la respuesta, ¿no? Como es cuando alguien nos da una sonrisa, por ejemplo, ¿no? Que es que puede ser el inicio de una interacción social, como una respuesta, ¿no? El hecho de que yo le cante a un niño o le haga unas cosquillas, tengo que verificar si es que hay una respuesta o no a la interacción. Raquel, perdón, Carla, discúlpame, pero tienes que ir terminando ya. Vale. Bien, entonces, en el instrumento aquí tenemos todas las conductas que son las que se evaluaron, tenemos también todas fotos, ¿no? En relación a lo que es el contacto visual. En la primera fotografía vemos que este niño pues está observando el objeto, que también en donde también responde el examinador, ¿no? Entonces el contacto visual, la alternancia con la mirada, el mostrar, la respuesta a la atención conjunta, como es cuando señalo, ¿no? Todas las demandas de igual manera con la respuesta, ¿no? Y la interacción social, ¿no? Bueno, todo esto fue filmado, ¿no? Y a partir de la filmación es que se verificó y se empezó a contar todas las frecuencias de cada una de las conductas, ¿no? Y los resultados muestran claramente que aquellos por no de lesión están menos, tienen una mayor frecuencia para cada una de las conductas, ¿no? Tanto para el contacto visual como la alternancia de la mirada, como el señalar y el contacto visual, el mostrar, ¿no? En el inicio, de igual manera en la respuesta, la atención conjunta, para las demandas, de igual manera, ¿no? Con el inicio a las demandas mediante el contacto visual, mediante el alcanzar, mediante el reclamo, el señalar con el contacto visual, el mismo modo para las respuestas, ¿no? Tanto la respuesta de la entrega con el gesto como sin el gesto, y de la misma manera para la interacción social, ¿no? Tanto con la toma de turnos como en los diferentes niveles de provocación. Además, encontramos una correlación entre los niveles de cada una de estas conductas con el lenguaje expresivo y comprensivo,
Y las conclusiones fueron que el fenotipo lingüístico más consistente en todas las variantes patogénicas fueron la ausencia del lenguaje oral, ¿no? Que la comunicación multimodal en personas con síndrome de Angelman consolida un perfil no verbal con el uso de gestos, el contacto físico y la mirada referencial. Las funciones, tanto las de atención conjunta como las de demanda e interacción social, mejoran en relación al desarrollo cognitivo y del lenguaje, y en la función declarativa, ¿no? Destaca una mayor frecuencia de conductas de respuesta que de inicio a la atención conjunta. En la función imperativa destaca la frecuencia de alcanzar y entrega de objetos. En la de interacción social hay una mayor frecuencia de conductas de respuesta, y la variable subtipo molecular es una variable relevante para explicar esta relación genotipo y fenotipo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y quiero agradecer tanto a la Asociación de Personas con Síndrome de Angelman, que permitió esta investigación, como al Parc Taulí de Sabadell y a las diferentes instituciones que permitieron este estudio. Gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por este interesante estudio. Y a continuación finaliza el último ponente de esta mesa, es el profesor Antonio Bulbena. Es catedrático de Psiquiatría del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar de Barcelona. Su interés principal en la investigación ha sido el estudio y la comprensión de la interfaz entre las enfermedades somáticas y mentales, y el objetivo central de su investigación es desarrollar, y ha desarrollado, un modelo integral en el que se incluyan tanto las dimensiones somáticas como mentales. El título de su intervención es muy atractivo: la relación médico-enfermo en las enfermedades raras no debe ser rara. Y bueno, pues vamos a escucharle cuando quiera. Muchas gracias, profesora Echevarría. No sé si se me oye bien. Sí. Bien, primero, en fin, quiero agradecer, como corresponde, la invitación de Genes, y también estar en la UCAM, que siempre es un detalle que anima, aparte que mi santo está por aquí, y por lo tanto siempre es una acogida que me acompaña en un momento como este, que para la charla que tengo que dar tenemos menos tiempo, y yo trataré de hacerlo lo más rápido posible, pero para todos los que quieran, especialmente estudiantes, tener la charla, yo la dejaré con mucho gusto para los estudiantes que quieran aprender o quieran repasar. Porque parte de lo que vamos a hablar es precisamente lo que durante muchos años explico a los estudiantes de medicina, para que sepan bien cómo es la comunicación médico-paciente. En realidad, yo, aunque tengo vida académica, he hecho de médico y hago de médico cada semana, y esta es la parte que quizá me da un poquito más de ánimo para comentar. Pero, en fin, insisto, agradezco mucho esta vitalidad que tiene de Genes para organizar reuniones, para ponernos en marcha y para ayudarnos a aprender. Bien, vamos a ver el menú que les he preparado hoy. A ver si esto funciona. Al de abajo, perdón. Yo llamaba bien. Bien, el menú son 4 platos que trataré de comentar. Me he puesto 25 minutos, o sea que voy a hacer lo posible. Eso también es importante, sobre todo estudiantes. Cuando les inviten a un lugar, procuren cumplir el tiempo, porque cuando uno es muy joven o ya no tan joven, se pasa con el tiempo, y por lo tanto yo ya trataré de que aprendamos. Y quiero agradecer también mis compañeras de mesa, que han sido muy correctas y muy estrictas, y como corresponde, se han comunicado bien, son comunicadoras. O sea que, por tanto, también se lo quiero agradecer. Bien, estos son los 4 temas que voy a abordar: los tipos de relación médico-enfermo, algunas definiciones que pueden ser útiles para clasificar eso que hacemos en la relación clínica, las barreras en el caso de enfermedades raras, y algunas recomendaciones. Esta presentación la hicimos más reducida para el tema de la síndrome de Ehlers-Danlos. Aquí tenemos la presidenta y la vicepresidenta. En realidad,
esto lo hemos adaptado, gracias a su amabilidad, para lo que sería todas las enfermedades raras. Bien, en cuanto a la relación médico-enfermo, seré rápido en estas cosas, pero obviamente es una escena fundamental en la atención clínica y es el núcleo fundamental del encuentro. Ahí la inteligencia artificial no llega y no crean que no es fácil a veces el hacer entrevistas online. Se hacen muchas, por supuesto, pero este encuentro sigue siendo capital. Pero no solamente un tema médico, se lo decía nuestra presidenta, también enfermería, que probablemente está mucho más con los pacientes que nosotros. O sea que esto se llama relación médico-enfermo, pero quiero aclarar que esto es pues, extensible a todos los profesionales sanitarios. Hablábamos de la comunicación, que ya se ha comentado un poco, y es un tema clave. En medicina, esta asignatura dura un año. Cuando yo estudiaba, era una clase. Estamos un año hablando de comunicación, lo cual refiere ya a la importancia que tiene este tema. Y hay varias reglas, pues, que son muy sencillas. No hay no comunicación, siempre estás comunicando algo. Y luego la comunicación que modifica, según lo que digas el otro va a responder, y eso hay que saberlo, porque a veces parece como si uno fuera un emisor y el otro no existe, es así. Luego los contenidos, digamos, con énfasis, no es lo mismo hablar con un énfasis, pronunciar bien, que hablar bajo y procurar pues, que no se oiga o esconderse, o bien la jerarquía del mensaje. Esto en política se usa mucho. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Qué es lo que quiere manejar? Y esto, en fin, se refleja bien. Ayer recordaba mi padrino de bodas, que me sigue recordando cosas, pues me explicó un chiste que decía, una chica explica a su mamá, y decía, mamá, he quedado embarazada en una orgía multirracial, bisexual, en casa de mi amigo catalán. La madre dice, ¿tienes un amigo catalán? O sea que, en definitiva, el mensaje tiene siempre unos componentes que el que escucha los interpreta de una manera u otra. Por tanto, esto es muy importante saberlo, saber lo que el otro va a oír. Y ese es el aspecto de la comunicación que se ve muy bien en este ejemplo de un comunicador que es, en fin, como su padre, pero en definitiva, pues como ven, tiene una capacidad para señalar aspectos básicos de la comunicación, como es la proxemia, a qué distancia estamos, qué distancia estar acercándote o no, está muy visto, se llama proxemia, y también pues la forma como uno se mueve, como uno se comunica, que lo han explicado muy bien mis compañeras de mesa. Por si acaso alguno tiene intención, pues saben que en IKEA pueden encontrar esta mesa Putin por un precio módico, si quieren ustedes torturar a sus entrevistados. Pero ¿quién comunica enfermedades raras? Fíjense que los que comunican sobre enfermedades raras, quizá ustedes no lo ven, pero son los miembros de asociaciones, tanto en radio como en prensa. Por tanto, gracias por hacer esta labor que quiero reconocerles aquí y, por tanto, es especialmente recompensante de poder participar en estos aspectos. Y, finalmente, recordar que en la comunicación emocional lo verbal tiene poca importancia. Fíjense que en esto lo que es no verbal, perdón que me he liado con esto. Bueno, ahí está. Ven que lo no verbal es el 55%, mientras que lo verbal es un 7% para la comunicación emocional. Por tanto, cuando hablan emocionalmente, recuerden mirar, moverse, expresar, porque lo que van a decir no es muy importante, seguramente. Bien, vamos a pasar a los tipos de relación médico-enfermo, que voy a repasar brevemente, y esto también lo dejaré. Hay tipos básicos, la tipo paternalista, que es la clásica, pues que el médico está muy activo, el paciente, como su nombre indica, está pasivo, y es la forma de que el médico hace como de padre. Y a veces hay que hacerlo así, no es que esté mal hecho, depende del paciente y del momento, a veces hay que hacerlo. Pero esta es una forma. Luego está el contrario, el que te viene a pedir o a exigir un informe o una segunda opinión o que le mandas a un hospital, o sea que es otra forma de relación, que el paciente está más, digamos, consumista. La ideal sería esta, que es la que llamamos deliberativo mutualista, en la cual son dos personas maduras que conectan una con el otro. Y, por tanto, el objetivo aquí no es satisfacer los deseos de uno u otro, sino encontrar aquel guión para las dos personas que están haciendo un acto muy importante.
Finalmente, el modelo mecanicista, que es muy importante porque es el que tenemos que actuar en las instituciones. Si el gerente te dice 10 minutos, es peor que una conferencia. Si te dicen que has de estar lista de espera de 6 meses, o sea que el sistema a veces es muy duro exigiendo limitaciones y hay que estar avezado, no hay que enfadarse, hay que adaptarse como pueda y por supuesto poder modificarlo, pero es un tema importante que también hay que aprender muy pronto. Cuando uno va al médico ocurre esto, que uno va a ver al médico que está como en un lugar aparentemente más alto donde uno va a buscar cosas, pero entonces si uno lo hace bien, esta jerarquía se mueve así. Esto es lo que les explico a los estudiantes, exactamente. Y entonces, como ven, pues ya se produce una especie de reconexión en la cual ya hay no es una relación de pareja, no es igual a igual, no es el empate. Saben ustedes que el amor es la única batalla que el objetivo es empatar. Bien, aquí no hay que empatar del todo, porque si no ya sería un pecado. Pero digamos que lo que hay que hacer es tener un nivel de confianza suficiente y eso es también un acto de intimidad útil. Y este sería, por tanto, el tipo de relación que es más adecuada. Bien, algunas definiciones, vamos al tercer punto ya, que sería el insight. Insight, palabra anglosajona, pero básicamente quiere decir lo que uno cree que le pasa, que siente que le pasa. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, si usted hablan con Donald Trump, él no se da cuenta de lo que le pasa. O sea, hay algunas personas que por más que le pasen cosas, no ven que les pase nada. Y por lo tanto, es importante saber si hablas con alguien que es capaz de darse cuenta o no. Y eso tiene un encuadre muy distinto, naturalmente. La empatía, palabra muy manida, pero que básicamente tiene dimensiones que son, pues, una parte, digamos, de comprensión mental, otra emocional y otra de actuación. Y eso es clave y es un tema que ha dado lugar a mucho conocimiento y es importante que aprendamos a manejar la empatía. Pero a veces la empatía se pone un poco en contra, es decir, cuando se llama hiperempatía. Los que cuidamos a enfermos hemos de cuidarnos, que a veces nos entregamos demasiado, nos ponemos en el lugar del otro demasiado. Incluso somos capaces de sustituir, sin que nos hayan pedido nada, y ya estamos haciendo cosas. Cuidado con la hiperempatía. Y eso ocurre mucho cuando uno tiene un hijo complicado, cuando uno tiene a alguien que está muy mal, uno se entrega mucho. Y eso hay que saberlo manejar, porque en definitiva, cuando uno se entrega demasiado, seguro que se descuida a uno mismo. Y por lo tanto, esto es bien importante conocerlo y manejarlo bien. Bien, ¿qué es la transferencia? Es lo que el paciente atribuye al médico. Y eso es muy importante saberlo. A veces el paciente verá pues, algo muy bueno en el médico o al revés. Y la que se llama positiva es cuando el médico es un señor, una señora estupenda que la atiende todo el tiempo, pero también la transferencia negativa, cuando el médico es el odioso, que te da pastillas, que no te escucha, que solamente mira. O sea que eso es la que se llama transferencia negativa. La contratransferencia es lo que el médico siente con los pacientes, que también hay que aprender a manejarlo, porque a veces los pacientes sitúan a veces en el médico en condiciones complicadas. ¿Cuál es la positiva? Bueno, cuando uno ve al paciente estupendo, que cumple, que sabe, etc. Pero también está la negativa, cuando el paciente te llena, te inquieta, te pone mal, y eso ocurre pues, que con toxicómanos. Hay pacientes que realmente son capaces de provocar con la transferencia. Y esto tenemos que aprender a manejarlo también. Ejemplo de transferencias o de contratransferencias negativas, pues es el autoritarismo, cuando uno se pone enojado, cuando da órdenes, cuando echa al paciente, o al revés, cuando ves una paciente que es o muy guapo, o muy rico, o es un familiar, o es alguien conocido, pues a veces lo que haces es al revés, hacer demasiado como una atención excesiva. Esos son aspectos básicos que manejar en la entrevista clínica. Por tanto, los que hay que atender pacientes, sean los que sean, hay que saber manejar estos dos fenómenos. Bien, vamos al tema de las enfermedades raras y hablaremos un poquito de lo que supone la entrevista y la relación clínica con estos. Sin tanta especialización como han hablado mis compañeros, voy a hablar de temas un poquito más generales, pero este detalle es, fíjense que el desplazamiento diagnóstico en el caso de enfermedades raras es del 40%.
O sea que antes de que encuentren el diagnóstico, ocurren muchas de ellas, cuesta bastante encontrar, la atención sanitaria es poco satisfactoria. O sea, estamos delante de un problema importante de comunicación entre el paciente, la familia y el sistema sanitario. De ahí que vale la pena repasar estas cosas. Entonces, ¿qué barreras encontramos en estos casos? Bien, aprovecharé algunos de los datos que conocemos de Ehlers-Danlos, pero podrían para otras. Por ejemplo, ¿cuáles son los 4 puntos claves? Uno es la limitación en la atención médica, la falta de conocimiento del trastorno. No olviden que muchas veces las familias y los pacientes con enfermedad saben mucho más que el médico. Y esto es una situación paradójica que hemos de enseñar a los médicos a manejar bien, porque no es fácil para un profesional que venga alguien que encima te da lecciones. Y es, en cambio, una gran oportunidad para aprender si haces un buen equipo. Pero, en definitiva, esto es lo que se encuentra en las familias. La vida cotidiana cambia cuando uno tiene un diagnóstico de estos, el estigma social y luego el miedo a lo desconocido, que se mantiene. Es enfermedad rara y muchas veces desconocida. Eso genera mucha incertidumbre. Son 4 aspectos importantes. Permítanme que les ponga alguna palabra de Carla, que fue la que, de hecho, habló un poquito de su experiencia. Y ahora sí que tienen que poner... ¿Saben cómo va? El mouse. Ya está, ya lo sé hacer, ya no te preocupes, ¿no? Ya está, mira, ya está. Recuerdo y siempre recordaré una de las veces que fui al reumatólogo y era la reumatóloga que dudaba totalmente de mi diagnóstico, es más, de lo que yo le decía que padecía. Y llamó al jefe de planta, al jefe de reumatología. Bien, pues, ¿qué hizo? Es que esto me quedó muy grabado. ¿Qué hizo? Venir y juzgarme, decirme que esto solo lo tienen los del circo, que esto, si lo tuviese yo, sería muchísimo más grave y estaría peor. Yo simplemente era verano, iba con un vestido, me encontraba mal como otros muchísimos días, pero para él eso no era suficiente. Recuerdo que ella me preguntó, ¿y dónde tienes los moratones? No tienes ningún tipo de moratón. Si tuvieses algo tendrías moratones. Uy, estarías muchísimo peor. Y yo salí completamente deshecha y llorando hasta que llegué a casa y eso no lo voy a olvidar. Es obvio que me he encontrado con médicos muy buenos y es cierto que cuando encontramos un médico muy bueno que realmente nos hace sentir que nos cree, nos agarramos como un clavo ardiendo, porque realmente valora lo que tenemos. Pero por desgracia eso no es algo común. Lo común es totalmente lo contrario. Y pedimos por favor que nos hagan caso. Hay veces que iremos con collarín, hay veces que iremos con bastón, hay veces que iremos llenos de órtosis, de prótesis, de 1000 formas, pero hay veces que simplemente luciremos así y necesitamos el apoyo de todo el mundo. Eso sería lo ideal. Muchas gracias. Bien, Carlota, que la llamé siempre que hay una presencia, siempre les pido permiso, felizmente está embarazada. O sea que a pesar de todo ya ven que también tiene, digamos, la alegría de la huerta. Bien, ahora hablaremos un poquito de 4 aspectos de esas barreras. Es un artículo precisamente que viene de enfermería excelente, que hace los 4 grandes mundos complicados para acceder al sistema sanitario. Y los repasaré, pero en este artículo, los que quieran se lo puedo pasar. Yo escribí a la enfermera en cuestión, realmente es excelente. Primero vienen del sistema, el sistema de que hay barreras, especialistas que hacen una cosa y no la otra, y eso pues a veces encuentra uno con movimientos, pasillos aislados, momentos que no cuadran, ¿no? Y por tanto una atención fragmentada. Segundo factor es el de la enfermedad, depende del tipo de enfermedad. Hay qué tipo de síntomas, que a veces no hay pruebas confirmatorias, como el caso del síndrome de Ehlers-Danlos, que hay pero no los hay, y
por supuesto, hay unos síntomas a veces muy mal interpretados, en este caso, son muy síntomas de fatiga, dolor, que cuesta mucho de evaluar objetivamente y, por lo tanto, tienden a ser mal considerados, ¿no? Y esto hace sufrir mucho a los pacientes. Como ven aquí, hay algunas declaraciones que se sienten muy frustrados cuando dicen, si usted no tiene nada, si el análisis está bien. Pero no olviden nunca que un análisis que esté normal no quiere decir que el paciente esté normal. Uno puede un análisis impecable y tener unos dolores terribles. Por tanto, a veces nos ocurre. Está usted bien mirando un análisis. Luego, el factor paciente. El paciente es una persona que sufre, que tiene una dificultad emocional, que sufre una incertidumbre y que hay a veces sensación de desasosiego. En el COVID, ¿qué ocurría? Que había amenaza real y además había incertidumbre y además había cambio en el entorno. Eso aumentó mucho las dificultades también en estos casos, ¿no? Y por lo tanto a veces esto se convierte en rabia, que el paciente no es en rabia. Finalmente, el factor profesional, que es el que trataré un poquito más, que a veces no sabemos bastante los médicos y hemos de aprender. Y eso quiere decir que hemos de estar al tanto y es uno de los aspectos que yo agradezco siempre a estas reuniones, porque siempre que vuelvo he aprendido algunas cosas. ¿De quién? De las personas que saben, que son los pacientes y los familiares. Por tanto, aprovechen, estudiantes, a estar un día como hoy con personas que saben generalmente más que nosotros. Bien, por lo tanto, este aspecto que a veces el médico se equivoca en esto, hay que comprenderlo y luego trataré un poquito al respecto. 4 puntos de realidad, aún me faltan unos minutos, 4 cosillas. Primero, los médicos estamos hasta la coronilla. O sea, que sepan ustedes que no nos es fácil muchas veces la tarea porque tenemos problemas no solamente de sueldos, sino además problemas de horarios, problemas de dotación y esto, pues, en fin, el COVID lo hemos vivido con bolsas de basura. O sea, es un momento complicado y no es fácil y muchos colegas emigran a otros lugares y la verdad es que es un momento difícil, maravilloso siempre ser médico, pero ahora mismo es un poquito más difícil porque tienes que hacerte cargo de cosas que no son fáciles. El tiempo de visita se ha acortado mucho y yo que he sido médico de pueblo, pues no me pasaba tanto esto, la verdad. Segundo punto, traumatismo médico. Ya se conoce que la visita médica puede generar problemas. Un paciente que tiene un encontronazo negativo con médicos, que es frecuente en el caso de enfermedades raras, puede generar una cosa que está descrita, el traumatismo o el estrés postraumático debido a visitas médicas. Por lo tanto, es importante saber eso, porque lo decía Carlota, otros pacientes lo dicen. El otro día vi una paciente que venía de Bélgica y me dijo, mire, yo no quiero ir al médico, vengo a usted porque me ha dicho que sabe algo de esto, pero yo no quiero ir al médico. O sea, tenía iatrofobia. Y hace poco se ha publicado, en junio justamente, un artículo en el cual señala, en el caso de heredarnos, los pacientes que han tenido esta especie de traumatización en visitas. Aprendamos esto, los médicos, para saber que esto también puede producir iatrogenia. Fíjense, por ejemplo, aquí ven en la parte de abajo, pues, médicos que se ponen en su lugar, fíjense que son apenas, digamos, nunca o raramente, casi el 40%. Que entienden las emociones, pues casi el 50%. Que preguntan acerca de su vida, menos de la mitad. O sea, hemos de aprender médicos a manejar estas cosas, porque el paciente lo nota y si no, pues generas esto, que es la iatrofobia. Y eso ocurre, poco hablado, pero seguro que muchos de aquí pueden hablar mucho de estas cosas. Por tanto, otro aspecto que quería señalar, el tema de la humanidad o la humildad, que como ven en inglés se puede hacer conmutadoramente. Hay datos buenos de que los doctores que actúan con humildad tienen mejor relación con los pacientes y los pacientes mejoran más. Hay datos ya, esto es un trabajo que es del 2020, pero hay varias escalas de humildad. Es importante porque la humildad no es algo que va en contra de la confianza. Pasa que hay que equilibrarlo. Tampoco es pues solamente humilde sin confianza. Por favor, equilibrar bien la humildad y la confianza. Son dos piezas claves para manejar. Hay webs, esta la he puesto, son de la Pompeu Fabra, que han webs para familias con un niño o niña con enfermedades raras. FEDER participó también en esto y simplemente quería decirles que hay aspectos que también están avanzando tecnológicamente y, por ejemplo, que las preguntas, hay una enfermedad rara, cómo preparar la visita médica, cómo leer un informe médico, en esta web explican estas cosas que es muy útil para las familias.
Y, bueno, finalmente, unas recomendaciones. Claro, ¿qué es lo que preocupa al paciente y a la familia? Pues no sabe lo que tienes, no sé qué se va a entender, me moriré, se morirá mi hijo. Temas serios que el paciente y la familia sufren. Y tienen miedo a no saber qué pasa, pero también miedo a que no les hagan caso, miedo a que se fragmente todo. Esto es lo que la familia encuentra cuando va al médico. Y por lo tanto, y esta dificultad, este abandono, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues miedo y cabreo. Y eso se llama impotencia. ¿Qué es lo que recomendamos, digamos, al médico ante estas cosas? Pues que entienda que el no saber hay que convertirlo en saber y que el no aprecio hay que convertirlo en aprecio y en acogida. Saber canalizar noticias negativas, saber hablar de lo que ocurre, tomarse el tiempo. Nosotros damos cursos de cómo comunicar malas noticias. Es muy importante hablar con alguien que tiene ideas de muerte y alguien que tiene miedo a la muerte. Esto es algo que el médico tiene que estar formado. Insisto, digo médico y digo también otros profesionales. Y, por supuesto, en el tema de la acogida, una atención activa y, por lo tanto, movilizar la empatía y formarse en entrevistas. Ahora, ¿qué ocurre al médico? El médico también está mal a veces y hay que entenderlo. Y lo digo para las familias. Cuando vamos a ver al médico, a veces este médico tiene dos miedos, básicamente. Uno, el de no saber. Puede ser que uno no sepa. O el otro es que te engañen, o sea, que no se entere. Y estas dos cosas ocurren en el médico. Y, por tanto, cuando vas a verla hay que saber manejar estas cosas sabiéndolo. Por ejemplo, si viene un paciente con síntomas extraños, pues esto no cuadra con nada, no entiendo lo que le pasa, me estaré equivocando, me van a denunciar. Esto ocurre en los médicos. Y a la vez, igual me están tomando el pelo, a ver un simulador, a ver si me están apretando y aquí estoy metiendo la pata. Esos son los dos miedos del médico. Y, naturalmente, eso produce una actuación más mala. ¿Qué es lo que recomiendo a las familias para hablar con el médico que le ocurre esto muy a menudo en enfermedades raras? Pues que las dos partes, en lugar de dar lecciones, que esclarezcan la cosa, compartir bien la información, que, como digo, a menudo saben más que los médicos, confirmar hallazgos, encontrar puntos en camino en común y, sobre todo, no descalificar, porque usted no tiene ni idea. Bueno, cuidado con estas frases, porque entonces esto aún empeora. Como me va bien aquí el teléfono. Bien, entonces, finalmente, pues a la hora de dar información y de no ser engañado, pues reducir la hostilidad y no empezar a decir, es que hasta ahora me han machacado aquí, ahora usted... Cuidado con hacer referencia. El cerebro de lo malo, sepan ustedes que es mucho más grande que el cerebro de lo bueno y, por tanto, sepan rescatar su cerebro bueno, porque el malo siempre es mayor y eso es historia natural. Bien, finalmente, ya como ven el tiempo ya se cumplía y yo quería pues de nuevo agradecer pues a Carlota y a los pacientes que me han acompañado en estos viajes y también naturalmente a todos ustedes que han venido, vean más caras conocidas, quiero agradecer y naturalmente dar, pues si hubiera algún comentario o alguna pregunta, con mucho gusto la atenderemos y les agradezco de nuevo la atención. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias por la excelente intervención y por las ganas de atenerse al tiempo, ¿no? Lamentablemente no hay tiempo para hacer un coloquio, lo cual hubiese sido muy deseable teniendo en cuenta lo interesantes que han sido las ponencias, pero no queremos retrasar el inicio de la siguiente y ahora hay que hacer un descanso, que eso es muy necesario también. Así que si tienen alguna pregunta, lo que les sugiero es que se acerquen a los ponentes, que estarán encantados de forma privada de contestar sus preguntas. Muchas gracias.